conectarse. Para mí es un privilegio, es un placer hermoso el poder compartir con ustedes en esta mañana. Una de las formas como yo me presento es hablando de mi raigambre, ¿verdad? Prácticamente lo que hago es decir qué pata puso este huevo, ¿verdad? Y normalmente yo siempre digo que soy quinta generación de cristianos evangélicos en mi familia. Soy hijo, nieto, bisnieto y tataranieto de pastor, ¿verdad? Y mis hijos son sexta generación de cristianos evangélicos y siempre ha sido un placer dentro del cristianismo tres cosas. Número uno, proclamar a nuestro buen Señor como el Señor de nuestras vidas, pero también hacerla extensiva como invitación a aquellas personas que no lo conocen, porque esto es una alegría grata que nosotros compartimos. Número dos, algo que yo siempre he dicho es que la formación bíblica, teológica va de la mano también con el desarrollo de la iglesia propiamente. No es un divorcio, por el contrario, es un concubinato, es una relación híbrida, bonita, especial. La iglesia cristiana nace con una Biblia en su cuna, así lo decía uno de los autores que yo estudiaba desde la licenciatura. La única fe que nace con una Biblia en su cuna es el cristianismo. Ya tiene el Antiguo Testamento, cuando nace la fe nuestra, ¿verdad? Y eso pues nos da a nosotros también herencia y nos da raigambre. Y la tercera cosa en particular, la iglesia sabe celebrar su fe. No es una fe ni caduca ni vacía, sino que la iglesia celebra su fe y lo hace también con un Dios que vive y permanece para siempre. Cuando leo a una autora, yo me enamoro de sus líneas, de sus libros, pues obviamente la conozco, sé cuál es el perfil, pero me enamora mucho saber de esa mujer cómo escribe. Y en uno de sus cuentos, en un libro que ella escribe, que se llama Los cuentos de Eva Luna, evoca la historia linda de un pordiosero. Pero también al lado de ese pordiosero harapiento, evoca la historia de una mujer que tiene por profesión y oficio contar cuentos. Es una contadora de cuentos. Y está a media mañana, tipo 11 de la mañana, en una plaza que está situada en el centro de Cochabamba. Y ahí está la mujer. Su profesión es ser contadora de cuentos. Y se asoma de repente un hombre que en su rostro se dibuja lo sombrío, lo vacío, lo soso, lo caduco que puede representar no solamente su pensamiento, sino que también su futuro y su presente. Y lo que ese hombre demuestra es que no tiene pasado. Y con unas cuantas monedas en la mano, arrastrando los pies, así como se arrastra la nostalgia, así como se arrastra la depresión, así como se arrastra el vacío, ese hombre se acerca a esa mujer y le dice: cuéntame un cuento. Y esa mujer le pregunta: ¿qué cuento quieres que te cuente? Y él le responde y le reposta: cuéntame un cuento que cuente mi vida. Y esa mujer le dice: ¿pero qué cuento quieres que cuente toda tu vida si no me dices e identificas qué realmente necesitas? Cuéntame un cuento que cuente mi vida y que en el cuento encuentre mi vida. Y entonces ella identifica que ese hombre vestido de harapos, sucio y con un rostro sombrío, no tiene pasado. Y entonces comienza a contarle un cuento que comienza a contar su pasado y comienza a evocar y a estructurar un pasado. Y ese hombre, cuando ha asomado su vida a esa plazuela, ha llegado no erguido, ha llegado fracasado, ha llegado sin identidad. Y entonces comienza a erguirse, comienza a sentirse ya con un ropaje igual pero distinto, con un semblante que se ha mudado, con un semblante que se ha transfigurado. Y entonces el hombre comienza a abrir los ojos. ¿Por qué? Porque el cuento que le han contado le ha contado su vida y le ha reconstruido un pasado. Cuando ese hombre abandona la plazuela de Cochabamba, dice: he sido triste, he sido pordiosero, hoy me voy
con un semblante diferente, porque tú me has construido una vida al construirme un pasado. Y ahora tengo un futuro porque tengo un pasado. Y así es la iglesia cristiana. La iglesia cristiana tiene un pasado y es un pasado que se debe de estructurar evocando no solamente recuerdos, sino que hechos importantes. Año 587, antes de Cristo. Nabucodonosor ha estado sitiando Jerusalén por largas décadas, por grandes momentos. Desde el año 610 antes de Cristo, Nabucodonosor llegó a Jerusalén, impuso rey, impuso nuevos impuestos, impuso nuevas políticas. Y el pueblo judío se resistía a esas situaciones. Pasaron varias décadas, hasta que en el año 587 Nabucodonosor destruye por completo Jerusalén, destruye la identidad del pueblo judío al destruir también su templo, saquea su templo, las cosas sagradas, aprovechando que los músicos cantaban su diestra tiene poder, las cosas que se tomaban con la diestra, con la mano derecha, así como Dios lo hacía también en este momento, es ruina. Son crisis las que se han avecinado. ¿Qué ha perdido el pueblo de Dios? ¿Su estructura? Claro que sí. ¿Ha perdido sus murallas? Claro que sí. Pero fundamentalmente ha perdido su identidad y los llevan cautivos. Aproximadamente 72 años pasan. Durante ese tiempo, allí en Babilonia, usted sabe las historias porque nos las contaron de niños. Ustedes saben los acontecimientos porque nos las han contado en el transcurso de ese tiempo. Pero ¿qué perdió el pueblo judío estando allí en Babilonia? Aparte de estar cautivos, pero ¿qué perdió el pueblo judío? Perdió su identidad. Perdió, por ejemplo, la oportunidad de estar en el culto, celebrando en el templo al Dios grande, sublime y especial. Ese pueblo había perdido su identidad, perdieron su culto, pero no solamente eso, los adultos, los jóvenes, nos tenemos que poner a pensar, ¿y qué perdieron las nuevas generaciones? Las nuevas generaciones también perdieron la posibilidad de escuchar la palabra de Dios en su propio idioma. No, ya no escuchaban la palabra de Dios. ¿Sabe qué trajo esos 72 años de cautividad allí en Babilonia? Perdieron su idioma. Los judíos dejaron de hablar hebreo. Y cuando alguien pierde su idioma, pierde su cultura, pierde su identidad. Esos niños abandonaron entonces el concepto de la palabra de Dios, el adorar a Dios con su propio lenguaje. Esos niños aprendían más de la cultura babilónica que de la cultura judía. Esos niños estaban perdiendo todo lo que les representaba su vida y en consecuencia todo el pueblo, al perder a sus nuevas generaciones, perdía también su futuro. Cuando Guatemala pierde a sus nuevas generaciones, cuando Guatemala pierde a sus niños, cuando Guatemala pierde a los jóvenes, está perdiendo su futuro. Cuando la iglesia pierde a sus niños, cuando la iglesia pierde a los jóvenes, está perdiendo su futuro. Y estos niños dejaron de tener la posibilidad de estudiar la palabra de Dios, de tener incluso las festividades que les caracterizaban, la celebración de la Pascua, por ejemplo, la celebración de los tabernáculos, por ejemplo. ¿Se recuerdan qué celebraban en los tabernáculos? Salían a dormir una semana a los patios de las casas o a los traspatios de la casa. ¿Sabe por qué? Porque les enseñaban a los niños, así de errantes en el desierto fuimos nosotros cuando Dios nos sacó de Egipto. No celebraban ya más la Pascua. ¿Y sabe qué representaba la Pascua? Así hirió Dios a los egipcios, pero nos dio la posibilidad de ser salvos. Nos sacó de Egipto y nos condujo a la tierra prometida. Cuando los niños pierden esa posibilidad, la iglesia no tiene futuro. La iglesia solamente vive para morir. Eso fue lo que estaba sucediendo. Sin embargo, jamás el Santo de Israel se queda impávido ante nuestras necesidades. El Santo de Israel siempre interviene con nosotros y en medio de nosotros. ¿Y sabe cómo interviene?
levantando a hombres y mujeres como ustedes. A hombres y mujeres como ustedes. Es el tiempo de Nehemías, que comienza a reconstruir al regresar a Jerusalén la muralla. La muralla a través del liderazgo, de la formación, del interés, de la pasión que le imprime un hombre como Nehemías. Y ahí está plasmada toda su historia en el libro de Nehemías. Pero algunas personas con un perfil relativamente bajo en medio de la iglesia, Zorobabel, por ejemplo, Esdras, por ejemplo. ¿Sabe usted cuál es la contribución de Zorobabel? Cuando los niños y los jóvenes habían perdido la identidad de cómo comportarse en el templo, de cómo realizar sus costumbres, sus ritos, sus celebraciones, Zorobabel es importantísimo, porque Zorobabel reestructura el culto, el sacerdocio y la adoración. Pero no menos importante, aunque con un perfil también bastante bajo, la participación de Esdras. Esdras es un hombre importantísimo con perfil bajo. De esas personas que no es el showman de la película, sino que es el hombre que tras bambalinas comienza a estructurar para el pueblo de Dios una propuesta que de alguna manera vaya a reconstruir la identidad del pueblo. Por ejemplo, ¿sabe usted que la mayor parte de los libros del Antiguo Testamento fueron rescatados, reeditados, recompuestos por Esdras? ¿Saben que en ese tiempo incluso los salmos eran sueltos y no existían solo 150 salmos? ¿Saben? Era una cantidad enorme de salmos que existían. Y los hermanos músicos, los adoradores, ¿saben por qué en las Biblias que nosotros editamos en la Sociedad Bíblica aparece el libro 1, libro 2, libro 3, libro 4 y libro 5? Porque Esdras se dio a la tarea de recomponer, de compilar todos esos 150 salmos en 5 libros. ¿Sabe quién recompuso incluso la predicación en esa reconstrucción del templo? Esdras. Esdras comenzó a recopilar todo ese material que se transmitía de generación en generación de dos maneras. De una manera se transmitía, por ejemplo, de manera oral todo el Génesis, todo el Éxodo, todo Levítico, Números y Deuteronomio. La oralidad en la Biblia es fantástica. ¿Sabe por qué? Porque los padres, hombres y mujeres, le enseñaban a sus niños, les enseñaban la palabra de Dios y la memorizaban. Y al memorizar lo hacían con una vehemencia, al levantarse, al acostarse, al comer, al estar trabajando. Ellos memorizaban la palabra de Dios y la oralidad era importantísima. Esdras compila esa oralidad y la transforma en libros, en escritura. Comienzan a aparecer libros reeditados por Esdras. Recuérdese que son manuscritos los que Esdras compila y comienza a determinar. Y parte de esos libros son precisamente los libros de la Torá, el Pentateuco. Y entonces Esdras comienza a predicar el libro del Génesis en el nuevo templo. Comienza a predicar el libro de Éxodo, de Levítico, de Números y de Deuteronomio. Pero al lado de la predicación del Génesis, compuso una serie de salmos o recupera un conjunto de salmos y los ubica en un himnario que está en el primer libro de los salmos. Y esos eran los salmos que se cantaban cuando se predicaba el libro del Génesis. O sea, no solo recompone la predicación, sino también la adoración en el templo. Esdras es el que recupera el libro de Ruth. ¿Para qué? Para enseñarles al pueblo una gran doctrina de cómo la redención llega a nuestras vidas, porque el tema de Ruth es precisamente el tema de la redención. ¿Sabe? En el tiempo de Esdras es cuando se recompone el libro de Esther, porque aunque Dios no es mencionado directamente en el libro de Esther, la gracia de Dios está derramada en todo su libro. Esdras es un hombre importantísimo, recompone la currícula para los niños, para que estos puedan aprender de nuevo la palabra de Dios. ¿Sabe? En son de broma le he dicho yo a la gente que tengo familia en los Estados Unidos, que usted los mira y dice, este es Mazariegos,
tiene cara de salcajeño que salteco, toda la pinta de a unos 60, de a unos 65, porque así somos los quesaltecos, ¿verdad? En la ciudad de los Altos, los habitantes somos pequeños. Y entonces usted dice, este patojo es puro mazariego, puro pistón con chile, puro tamalito de viaje con manteca y sal, pero no le hablan español. ¿Y por qué? Porque ese es parte de esas generaciones que han nacido allá, que la pinta dicen que son quesaltecos, pero no hablan español. Y los niños que salen de Babilonia no sabían hablar hebreo. Esdras lo identifica y usted puede ver en el libro que se paraban los gobernadores en las esquinas para predicar, para leer acerca de la Torá, y los niños y los jóvenes no entendían porque habían perdido el idioma. Es Esdras el que compone el Salmo 119, escrito en acróstico, de esos acrósticos que nos enseñaban a los de mi generación en la escuela o en el colegio. Nos enseñaban poesía, nos enseñaban oratoria. Y entonces esos acrósticos son parte de la herencia también del pueblo hebreo. Y el Salmo 119 se escribió en acróstico usando el equivalente para nosotros del alfabeto hebreo, el alefato hebreo. ¿Para qué? Para que los niños aprendieran de nuevo el alefato hebreo. Y entonces al aprender a leer y a escribir de nuevo en hebreo, pudieran entender la Sagrada Escritura. Esa es la contribución de Esdras. Eso y mucho más. Esdras es el que compone de alguna manera y recompone el libro del Deuteronomio. ¿Sabe usted que el Deuteronomio está escrito no, con el respeto debido, no para los viejos que salieron de Egipto, sino para los jóvenes que nacieron en el desierto? Los viejos que salieron de Egipto se murieron por desobedientes. Cuando Moisés está a punto de cruzar la frontera, dejar el desierto para llegar a la tierra prometida, se percata de algo importantísimo. Esos que les están acompañando no son los mismos que salieron de Egipto. Estas personas no nacieron esclavas, pero sí nacieron errantes en el desierto. Y entonces dice, momento, hay que volverles a predicar la palabra. Así como les enseñé a sus padres, ahora les recompondré a ustedes el mensaje y la palabra del Señor. ¿Sabe? Pero hay otro detalle en particular con Moisés. Ya lo viejo lo ha ablandado. Así somos, así somos. De repente jóvenes somos legalistas y cuadrados. Pero cuando llegamos, yo todavía no, pero cuando llegan algunas personas a ser abuelos, Padre de todas las misericordias, se ablandan. Moisés mira para atrás, ya no es la misma composición de gente la que salió con él de Egipto, ahora son jóvenes, hay una nueva generación. Y entonces le repite la ley, porque al fin de cuentas eso es lo que quiere decir el Deuteronomio, la repetición de la ley, para una nueva generación. Y cuando le repite la ley, cambia de paradigmas, dijeran los muchachos hoy en día. Hay un cambio epistemológico, dirían hoy en día los académicos. ¿Sabe por qué? Porque ya no les enseña tan duro como a los que salieron de Egipto, no matarás, no robarás, no hagas esto, no hagas aquello. Ahora el cambio paradigmático es ama a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo, porque esa es la resuma de los mandamientos. Es Éxodo 20 y Deuteronomio 6. ¿Y sabe una cosa? Cuando Esdras se percata, tiene la misma situación, el mismo panorama. Ya no son los viejos que llegaron cautivos en el 587 o en el 597 o en el 610 cuando Nabucodonosor los llevó. Esa nueva generación ha nacido ahora en Babilonia y lo que les enseña es el Deuteronomio. Percátese usted que un ejemplo de cómo el Deuteronomio permea en el corazón de los creyentes solo con el diálogo de Jesús y el joven rico. Señor, ¿qué debo de hacer para ser salvo, para heredar el reino? En el diálogo de Jesús con el joven rico, no es Éxodo 20 lo que aparece,
Cuando Él le dice los mandamientos debes de saber, de cumplir, de llevar a cabo, recuérdese que no son los mandamientos de Éxodo 20, sino que el diálogo de Jesús y el joven rico es el Deuteronomio 6. Esa es la influencia que todavía en el tiempo de Jesús tienen por parte de Esdras cuando reestructura el gran pensamiento y la gran reconstrucción del pueblo de Dios. Esa es la parte introductoria. Y después de esa introducción, pero entonces, ¿cuál es el perfil de aquellas personas que somos llamadas por Dios para hacer esos cambios en las iglesias? Un cambio de cultura, un cambio de identidad, un cambio de hasta de currícula de estudios, un cambio de adoración. Yo he sido pastor por largos 30 años y les he dicho a veces a los estudiantes con los que trabajo en seminarios o en la universidad, ¿saben una cosa? A veces difiero de los músicos o de los adoradores, porque me pasa en alguna ocasión que yo estoy en una boda. Los dos patojitos que están frente a mí destilan miel con una cara de asustado, no sabiendo cómo van a pagar la fiesta, ¿verdad? El culto ni se preocupan porque nunca pagan el culto. Pero ahí están el par de palomitas, ¿verdad? Viéndose con una carita de dulzura, de ternura. Y entonces, a punto de celebrar la ceremonia, el pastor y los músicos de repente tocando o cantando, Jehová es mi guerrero. ¡Ah! No, mis hijos, ¿cómo cantan eso en el momento de una boda? Eso fue lo que sucedió en el tiempo de Esdras y por eso él empalma los salmos con la predicación. Todo eso es parte. Ahora, ¿cuál es el perfil de ese hombre, de esas personas que llegan a transformar totalmente al pueblo de Dios? ¿Cuál es el perfil? Y por eso nosotros, de alguna manera hemos elegido un pasaje que es fundamental. Dice la Biblia en Esdras 7, 9 y 10 en la Reina Valera 60, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén 4 meses después, y estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Y usted puede ver aquí las razones y las intervenciones divinas. ¿Saben por qué les decía a los músicos acerca de la diestra? Juanjo lo sabe. Porque la Biblia no se da en un vacío cultural. Siempre la revelación de Dios se da precisamente en medio de la cultura, de los tiempos, de los espacios en los cuales se ocupan. Y en la antigüedad, los orientales creían que la mano siniestra, la zurda, era solamente para la limpieza corporal, para las cosas impuras. Para eso se usaba la siniestra, o sea, la zurda, ¿verdad? Las cosas que eran santas, como los vasos en el templo, o el abrazo a la esposa, o el saludo al amigo, no se podían hacer con la mano izquierda. La mano izquierda tiene por nombre la siniestra. Y las personas de mi edad para atrás se recordarán que en Guatemala hubo maestras que le amarraban la mano zurda a los niños para obligarlos a escribir con la mano derecha. ¿Saben por qué? Porque los moros y los judíos llegaron en el siglo VIII a la península ibérica y entonces ellos influyeron con su cultura y después del siglo XV también influyeron en nosotros en Guatemala. Un zurdo era una persona de desconfianza. ¿Sabe usted que incluso en el libro de Levítico los sacerdotes zurdos no podían ejercer? En cambio, las cosas benditas se tocaban con la derecha. Las cosas para bendecir se usaba la derecha para eso. Y por eso Dios usa esa figura cultural para revelar y decirnos que cuando nos abraza con su diestra. Su diestra tiene poder, dice la Biblia. Es un elemento cultural que Dios utiliza para revelar su poder.
Y aquí la diestra de Dios está sobre su pueblo y por supuesto sobre su siervo, porque un principio fundamental que tenemos que redescubrir es que en toda nuestra vida está la presencia de Dios. En todo lo que hacemos, en todo lo que digamos. Ya el Deuteronomio 6 nos revelaba que yendo por el camino, ahí está Dios. Al acostarnos, ahí está Dios. Dios no está ausente de nosotros, sino por el contrario, siempre tiene un poder soberano y providencial en nosotros, en nuestras familias y en su pueblo. Y aquí está la mano de Dios, porque dice que cuando ellos salen y tardan errantes durante 4 meses, estando la mano buena de Dios sobre Esdras y sobre su pueblo. Aquí hay un principio en donde Dios ha estado con los cautivos, está con los errantes y está también con ese pueblo que llega a asentarse a Jerusalén. Esa poderosa mano de Dios no está ajena con nosotros. Y vean ustedes algo interesante. Dios está con nosotros en cualesquiera que sean las circunstancias. ¿Sabe usted que es a partir de la Segunda Guerra Mundial, en las desesperanzas que esto provoca, que se reconstruye también la teología dogmática principalmente? Y es en la Segunda Guerra Mundial cuando suceden situaciones tan adversas para el pueblo de Dios, en donde se tiene que recomponer también la propuesta evangélica para el pueblo de Dios. En uno de los episodios más interesantes, más dramáticos, más melancólicos, se narra en Auschwitz, cuando un joven como de 16 años, escuálido por la falta de alimentos, con un rostro mudado también por la desesperanza, y en medio de esa aberración que causa el dolor, la angustia y la falta de futuro, sale corriendo hacia una de las mallas que rodean ese campo de concentración. No tiene ninguna posibilidad de escapar, pero su desesperación hace que alocadamente vaya hacia esa malla y es ametrallado por los soldados nazis. Y una voz en medio de la multitud grita: ¿y dónde está Dios en este momento? Creo yo que es una pregunta que nos hace llorar y nos hace pensar en las mismas circunstancias cuando una bella dama de nuestras iglesias padece cáncer y la gente pregunta: ¿y dónde está Dios en ese momento? Cuando un joven es ametrallado yendo para la iglesia o la escuela o el colegio, ¿en dónde está Dios en ese momento? Cuando alguien muere en un accidente por causa de un piloto ebrio, ¿dónde está Dios en ese momento? ¿Qué decimos los pastores cuando alguien nos pregunta: ¿y dónde está Dios? Y entonces, también de la multitud. Una multitud que ha hecho silencio. Un silencio sepulcral por el acontecimiento, pero también por la pregunta. Y en ese silencio que parece eterno, una respuesta. Y una respuesta bíblica. Y una respuesta teológica. Dios está allí también con ese niño muriendo a su lado. Y entonces autores, como un autor que se llama Jürgen Moltmann, escribe un libro que se conoce hasta el día de hoy como la teología de la esperanza. Por esos autores y por esos sentimientos pastorales, C.S. Lewis, un teólogo, escribe las Crónicas de Narnia para darle a los niños de la posguerra una esperanza en medio del dolor. Esos niños ingleses que tienen que reconstruir su capital, esos niños ingleses que tienen que reconstruir su país, reciben la propuesta de la iglesia de las Crónicas de Narnia, tan creativa, tan especial, tan esperanzadora. Y allí está la mano de Dios acompañando a Esdras y al pueblo, porque Dios no es ajeno a nuestro dolor ni a nuestra desesperanza. Ese es el Dios nuestro. Un Dios que puede en este momento, don Fernando, no tener dinero entre la bolsa, pero Dios es sublime, soberano, especial y maravilloso.
Mi papi murió muy joven, por chevo, digo yo. ¿Cómo te moriste? Le digo hasta el día de hoy. Si tan bien que nos llevábamos, 47 años de edad. Y en uno de los episodios dramáticos que golpea mi corazón, pero que sirve de escuela para mis hijos. Yo estudiaba por la tarde, 16 años, mi último año del bachillerato. Cuidaba a mi papi, no teníamos dinero para pagar una enfermera. Mis dos hermanas mayores trabajaban y ganaban el sueldo mínimo, patojos, que en ese tiempo era 104.40. Y en suma hacían como 210 quetzales mis dos hermanas para contribuir en la casa. Mi papi enfermo, ciego, no se movilizaba por sí mismo, todo lo podía hacer yo. Y con una escasez terrible, con una escasez tremenda. Y en un día que el menú iba a ser caldo de frijol y 2 huevitos, uno para él, uno para mí, llega un primo, puro evangelista de pueblo, digo yo, a la hora de la comida. Llega mi primo, toca la puerta de la casa, ve a mi papi y le dice, tío, qué bueno verlo, se sienta, y entonces, siendo la hora de la comida, del almuerzo, de aquellas oraciones que uno le pide a Dios que le responda, y Dios no lo responde como uno quiere, sino como Él quiere, yo, Señor, que no acepte comer con nosotros. Señor, que por favor no acepte comer con nosotros, porque sabe el menú de quién se iba a comer, del mío, no de mi papi. Y entonces con cierta nostalgia le digo, Benja, ¿quieres comer? Claro, me dice. Yo, no quedamos pues, Señor. Y entonces le digo yo, pero fíjate que lo único que tenemos es caldito de frijol y a mi papi le gusta el huevo crudo en el caldo de frijol caliente con cebolla picada. Yo les voy a dar hambre a esta hora. Y entonces me dice, cabal lo que me gusta. Y al oído le digo a mi papi, papi, ¿qué hago? Y entonces me dice, pedí fiadas las tortillas y 1 litro de Coca-Cola, que yo no sé por qué el litro de Coca-Cola cuando yo era joven alcanzaba para toda la familia. Hoy no alcanza. Pero en ese tiempo alcanzaba. Creo que era 1 litro más grande. Y entonces le serví, comenzaron a comer y todavía me dice Benjamín, ¿y por qué no vas a comer vos? No tengas pena. Toman ustedes después como yo. Ya no había que comer para mí. De repente, viéndolo yo allí, comiendo, y de una manera estoica, no llorando, a pesar de que quería llorar y decirle, Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás con nosotros que te hemos servido? Que somos tu familia. ¿Dónde estás, Señor? Y Benjamín, como un buen chapín y que salteco, se levanta y dice, qué chevo soy. Si ahí traigo algo para usted. Sale de la casa, se va a su carro y saca una bolsa de aquellas plásticas de rostipollo chapín, con un pollo dorado, con ensaladas de papa con huevo y mayonesa, ¿se recuerdan? Arroz con menudo, bollos de pan, y dice, si yo traía esto para ustedes. Y le dice, tío, mi papá, el hermano de mi papi, le dejó una herencia que a partir de hoy yo se la voy a administrar cada mes. Y saca 500 quetzales en ese momento. 104.40 era el sueldo mínimo. Y saca 500 quetzales y se los da a mi papi. Se va. Yo ya no fui a estudiar esa tarde. Comimos bien. Pero mi papi me dice, hijo, sentémonos. Y entonces me dice, al estar sentados, ahora ayúdame a hincarme. Y me echó el brazo en el hombro. Y comenzó a orar por mí y junto a mí. Y me dice al oído, joven fui y he envejecido, pero no he visto justo desamparado,
ni su simiente que mendigue pan. Jamás Dios estará ausente de ti, de tu familia y de su pueblo. Y como dice un himno que tal vez no cantan en esta iglesia, lloré como lloran los hombres. Y lloré y abrí mi corazón y le dije al Señor, he pecado, Señor, porque a veces he desconfiado de ti y tu mano siempre ha estado con nosotros. Ese es el Dios que nosotros tenemos. El Dios que nunca nos ha de abandonar, porque cualquiera que sea la circunstancia, hermano y hermana, la mano de Dios, su diestra, tiene poder. Y a partir de ese momento, hay 3 perfiles que Esdras ha anidado en su corazón, ha estructurado en su vida, ha elaborado de tal manera que ese perfil precisamente es el que Dios utiliza para que su pueblo sea beneficiado. Número 1, había preparado el centro de su vida para inquirir en la palabra de nuestro buen Señor. Yo tengo 55 años de edad, a punto de cumplir 56. He cumplido a partir de este año 40 años de estar estudiando sistemáticamente los programas bíblicos y teológicos. Ahí comencé con mi bachillerato en teología hace 40 años. ¿Y sabe por qué? Porque alguien me puso disciplina. Y entonces yo dije, no, voy a estudiar la Biblia, porque quiero prepararme. Me pusieron disciplina porque, aunque usted no lo crea, yo tenía pelo. Y como era patojo de iglesia, y había sociedad de jóvenes, y yo presidente de la sociedad de jóvenes, era medio coqueto. Y entonces me hice un camino en medio, tipo librito, me abrí el pelo en medio, ¿verdad? Y yo todo chilerón a la iglesia esperando que las patojas bonitas me vieran, y la que me vio fue la esposa del pastor y me dijo, 6 meses de disciplina porque así no se peinaba Jesús. A final de este año voy a cumplir 40 años de haber ganado el primer año de estudios bíblicos. Y por 40 años no he descubierto cómo se peinaba Jesús. Chevo que es uno, ¿verdad? Pero me ha ayudado a fortalecer mi fe. Pero hay algo que platicábamos con hermano Angelito, con Carol, con su familia alrededor de la mesa de su casa. La Biblia se estudia para la edificación de las personas y para compartir precisamente de esa bendición. La Biblia no se estudia para polemizar. La Biblia no se estudia para ponerse engreído o hablar con un lenguaje rebuscado para que la gente no entienda. La Biblia se estudia precisamente para ser personas diferentes. Porque mientras más estudiamos la palabra, como usted lo decía, mi hermano, más tenemos que estar postrados delante de Dios, diciéndole cuán grande eres tú y cuán miserable soy yo. El único himno que quiero que canten cuando yo muera, ya tengo el orden de culto que van a usar en mi funeral, aunque no me gustan los funerales, ¿verdad? Era una de mis debilidades como pastor ir a los funerales, no me gusta. Principalmente en Guatemala, que la gente es necrófila, amante de la muerte. Una vez una señora de 72 años me pregunta, pastor, ¿por qué se murió mi mamá? Tenía 96 años la señora. Y como los pastores somos políticos también, ¿verdad? Yo no le pude decir, se murió por vieja. Me lo tuve que callar. Pero la gente es necrófila aquí en Guatemala, lutos prolongados, conceptos de la muerte distintos. Todo muerto es bueno, no hay muerto malo. Si usted quiere ser bueno, muérase.
De verdad, es que no hay muerto malo. Todos los muertos son buenos. Entonces yo tengo allí, yo le digo a mi esposa, yo no quiero que un montón de personas vengan que me hicieron daño en algún momento de mi vida y que vengan a llorar. No, sácalos. Ni el panito con jamoncito y queso, no les des. Un himno, una predicación que yo la voy a dejar escrita, le digo, ¿verdad? Y entonces, y eso nada más. Y cuando yo me muera, incluso te puedes casar. Esa es la parte bonita, ¿verdad? Pero mire, el himno que quiero que canten es el himno Sublime Gracia, tan típico en los Estados Unidos, escrito por un hombre que era esclavista, ingrato, malo. Si tenía que mandar al fondo del mar a 100 esclavos, no tenía ningún reparo en poderlo hacer. Y el Señor lo alcanza y es salvo y escribe el himno Sublime Gracia. Lo cantó una gama de artistas, pero hay una frase que dice, el Dios que en su gracia me salva, que se haya fijado en un infeliz pecador como soy yo. Y esa mano de Dios está en una persona que ha sabido abrir su corazón, ha preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová. El corazón para un oriental, para un judío, era el centro de la vida. Quiere decir, toda la vida de Esdras estaba preparada y se había preparado para inquirir, para escudriñar la ley de Jehová. Todo su corazón había estado dispuesto. Prácticamente Esdras nos dice que para estudiar la palabra del Señor hay que hacerlo con un corazón y una vida arrodillada delante del Señor. Habla, que tu siervo escucha, dijo en algún momento Samuel. Habla, que tu siervo escucha, y de alguna manera hoy necesitamos hombres y mujeres de Dios que ante el encuentro con su Dios quiten el calzado de sus pies y se postren delante del Señor. Habla, que tu siervo escucha. Esto es palabra de Jehová para nosotros. La segunda, Esdras no es un teórico. Esdras no es una persona que discrepa lo que dice y lo que hace. Eso no existía en el mundo oriental. En el mundo oriental, por ejemplo, no existían suegros y suegras, aunque se tenga que traducir de esa manera. Una niña casada con mi hijo, ¿sabe qué era? Mi hija. No existía ese concepto. Por eso, aunque se tenga que traducir que Ruth era nuera de Noemí, lo que realmente dice el texto era hija de Noemí. No existía. ¿Sabe qué quiere decir eso también? Que no existían huérfanos en Israel, porque más de algún hogar los adoptaba y era parte de su vida. ¿Por qué digo eso? Porque lo cumplían tan radicalmente que era parte de su vida. Jesucristo bajaba a Jerusalén a cumplir la ley del Señor, a celebrar las fiestas judías, y dice el texto ahí literalmente, como era su costumbre. Por ejemplo, yo voy a la iglesia el día domingo. ¿Cree usted que porque me levanto, hoy no siento en mi corazón ir a la iglesia? Ir a la iglesia es un hábito. Es un buen hábito. Cuando nosotros salimos de la última iglesia que pastoreamos, mis hijos tenían 18 y 16 años. Me dijeron, este año no nos vamos a levantar temprano para ir al culto de resurrección, ¿verdad? Que normalmente estábamos nosotros entre 5 y 5 y media de la mañana. ¿Y por qué no? Le dice mi esposo. Si nosotros no íbamos a la iglesia, ni tampoco íbamos al culto de resurrección, porque somos familia pastoral. Vamos porque somos cristianos. No es una cuestión si quiero o no quiero dar mis diezmos y mis ofrendas hasta que Dios me haga sentir en mi corazón. Eso no se daba dentro de los judíos. Probemos que los varones, por ejemplo, le digan a su esposa a final de mes, hoy no siento en mi corazón darte gasto. Gracias a Dios por los sartenes que hay en la casa, ¿verdad? ¿Qué diría una esposa, por muy cristiana y servidora que sea, para que sintas pum en la cabeza?
Pero es que somos absurdos en el cristianismo. Hoy no siento dar mis ofrendas, hoy no siento ir a la iglesia, hoy no siento amar a mi prójimo. Es que eso no es una cuestión de sentir. Ellos habían estudiado la palabra para cumplirla. Es que a Dios no se le regatea, hermano y hermana. A Dios no se le regatea, como usted dijo, en el momento de la oración. No damos para que Dios nos dé. Nosotros damos porque tenemos un corazón agradecido. Vemos a nuestro entorno y decimos, todo esto Dios nos los ha provisto. Tengo un trabajo que Dios me ha dado. Preparó su corazón, hizo de la palabra de Dios y de Dios el centro de su vida para cumplirla. Y entonces, cuando esos dos perfiles se anidan en Esdras, entonces puede enseñar en Israel los estatutos y los decretos de nuestro buen Señor. ¿Cuántas veces necesitamos nosotros tener hombres y mujeres en las iglesias que en su rostro se vea la pasión por la palabra de Dios? ¿Sabe qué? Yo tenía como 25 años cuando me enamoré de una mujer de 70 años, una gringa, más alta que yo, una viejita chula de esas de caricatura, como la abuelita de Piolín. Una mujer que pasó 60 años en Cobán, traduciendo con otra hermana la Biblia al idioma quechí. 60 años. Hoy nosotros, con toda la tecnología, traducimos una Biblia en 7 años. $5 millones para traducir una Biblia al idioma castellano. 258 personas participamos en un proceso de traducción. Y estas dos gringas, hermosas, pasaron 60 años traduciendo la Biblia al idioma quechí. Y cada vez que encontraban una dificultad para traducir, las viejitas más que con cara de desesperanza se encontraban con desafíos y con un rostro bonito traduciendo la palabra de nuestro buen Señor. A Carol le dije yo en alguna ocasión que la Biblia quechí que ellas tradujeron, patrocinada por el Instituto Lingüístico de Verano, tiene una de las figuras más lindas, más tiernas, con las que ellos se pudieron chocar. Porque en ese tiempo, hace como 80 años, que sucedió el inicio de la traducción de la Biblia al idioma quechí, los quechís no tenían televisión, no tenían cable, no tenían redes sociales. Como era un calor espantoso en el área de Long Beach, ¿verdad? Playa Grande, el Story Zabal y esos lugares, las traductoras se percataron cuando llegaron a una perícopa de la Biblia. Jesús es el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y ellas sabían que los quechís no conocían de ovejas. Pero vieron en los patios de los quechís y ¿sabe qué encontraron? Gallinas y pollitos. Y entonces tradujeron al idioma quechí esa perícopa: Jesús es como la buena gallina y la buena gallina su vida da por los polluelos. Así lo tradujeron ellos a ese idioma quechí. Fantástico. Pero conocer a esas mujeres que dieron su vida por la causa bíblica, conocer a esas mujeres que vivieron la palabra, que se enfrentaban día a día de cómo hacer la traducción de la palabra, entonces, cuando uno apreciaba a esas mujeres, apreciaba también las enseñanzas que ellas podían dar. ¿Sabe por qué? Porque habían cumplido los dos preceptos previos que Esdras tenía. Preparó su corazón, entregaron su vida, su pasión, sus energías a atesorar la Biblia en su corazón. Inquirieron en la ley de Jehová, la guardaron en su corazón, la vivieron, la saborearon, suspiraron y sintieron también sensaciones epidérmicas. Y entonces la cumplieron y por eso la pudieron enseñar.
¿Por qué hizo tanto aspaviento Esdras? Porque preparó su corazón para guardar en esa vida la palabra del Señor. Porque Esdras también se propuso cumplir a cabalidad todo lo que la ley de Jehová decía, y entonces la pudo enseñar en Israel a través de sus estatutos y sus decretos. Permítame concluir con esta anécdota real de un personaje que uno puede admirar, de un personaje que yo creo que la historia ha equivocado su nacionalidad. Mahatma Gandhi. Dicen que era hindú, yo digo que era quesalteco. 1,50 m medía Mahatma Gandhi. Y Mahatma Gandhi estaba muy emocionado al llegar a Oxford, una universidad inglesa, becado. Lo primero que hace Mahatma Gandhi es despojarse de su traje hindú. Se compra un traje de casimir inglés, un sombrero como la época, y comienza a estudiar. De lunes a viernes estudian, pero pregunta, inquiere, ¿qué hacen los estudiantes el día sábado y domingo? Pues van a la iglesia. Y entonces Gandhi se prepara para ir a una iglesia anglicana. Y cuando llega ese hombre a esa iglesia anglicana, los servidores lo conminan y lo trasladan a la parte de atrás del templo. ¿Por qué? Porque mide 1,50, porque su piel es cobriza, porque no encaja con la cultura ni con la raza de quienes adoran a Dios en ese templo. Mahatma Gandhi sale disgustadísimo de ese templo. Se dirige a la universidad, abandona la universidad, regresa a la India, inicia un movimiento de una revolución que históricamente se conoce como una revolución de paz o hecha a través de la paz. Y cuando tiene la oportunidad con sus discípulos dice o les dice y les aconseja, lean de Jesucristo, estudien de Jesucristo, pero no hagan lo que los cristianos hacen. Esa es una bofetada para mi herencia y para mí. Esdras tiene este perfil. Preparó su corazón para inquirir en la ley del Señor. Toda su vida se preparó a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos forma a través del Espíritu Santo. Número 2, se propuso cumplir esa palabra de Dios que se había anidado en su vida, para que entonces desbordara la palabra, sazonada, conocida y vivida en él, y luego influenciada o para influencia de las nuevas generaciones. Hoy la iglesia les necesita a ustedes y a mí para atesorar esa palabra en nuestras vidas y hacer los cambios en la sociedad, en la familia y principalmente en nuestras vidas, porque con eso también enseñamos y predicamos de la palabra de nuestro buen Señor. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro en ustedes y ponga paz. Porque necesitamos un pueblo, Señor, cada vez más comprometido con tu palabra. Porque tu palabra, el estudio y la sistematización de ella, Señor, tienen que provocar en nosotros vidas humildes, vidas a tu servicio. Señor, que tu iglesia se proponga estar de rodillas delante de ti. Que estemos como hombres y mujeres, Señor, cualesquiera que sean nuestros estatus, cualesquiera que sean nuestros niveles académicos o culturales o económicos. Señor, que estemos postrados delante de ti, reconociendo en ti al único, al soberano, al Dios grande y maravilloso que se ha apiadado de mí y que con su diestra me ha levantado cuando yo no tenía ni esperanza, ni presente, ni futuro.
Ahora comprendo que tengo un pasado en ti, Señor, porque mi vida se desvela en la cruz de mi Salvador. Porque estando allí el Salvador me ha enseñado que el que merecía morir en el madero, clavado por sus pecados, era yo, Señor. Tú te has apiadado de nosotros. Tú, Señor, nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable. Tú nos llamaste, Padre Celestial, y nos diste vida, y nos diste la oportunidad de abrazarte, nos diste la oportunidad de sentirte, Señor, cuando yo estaba vacío, cuando yo estaba fuera de mí, cuando estaba perdido, tu mano me alcanzó. Tu diestra, Señor, me ha levantado del muladar. Y cada uno de los hermanos y hermanas que estamos acá, tenemos un testimonio que dar, pero hay un denominador común. Ha sido tu gracia la que nos ha salvado. Ha sido tu misericordia la que nos ha revestido. Cuando estamos solos, tu mano nos acompaña. Cuando estamos felices, tu Santo Espíritu nos da motivos. Y cuando estamos sin esperanza, también tu Santo Espíritu nos da la oportunidad. Pero Dios eterno, ahora comprendemos que somos un pueblo de un libro sagrado que tú has revelado a través de santos varones tuyos, Señor. Hombres y mujeres a tu servicio, que inquirieron con todo su corazón de tu palabra, la vivieron y entonces, Señor, la pudieron compartir con las personas más necesitadas. Aquí estamos como tu iglesia, hoy en medio de esta sociedad que necesita una iglesia con principios y valores del reino, una iglesia con principios bíblicos, con generaciones viviendo tu palabra. Hoy, Señor, que tanto lo necesitamos, tú nos hablas en este lugar para que tu palabra se anide, nos haga vivir conforme a esos principios y que también, Señor, nos comprometamos a enseñarla con todas aquellas personas que lo necesitan. Muchas gracias por estos momentos gratos. Muchas gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas y por tu vida en nuestros corazones. En el nombre del que vive y reina para siempre. Amén y amén y amén. Amén.